días a todos y a todas. Un gusto que estén acá escuchándonos en el marco del evento Smart Cities. Yo soy Pilar Araneta, soy la directora del programa Punto Digital, que está enmarcado en la Secretaría de Innovación Pública de la Nación. Queríamos contarles un poco en este ratito que tenemos los resultados de una encuesta que hicimos a nivel nacional sobre percepciones democráticas y tecnologías. Así que bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata el programa y ya vamos a pasar rápidamente a los resultados. En primer lugar, contarles que esta encuesta que realizamos se hizo a más de 2.000 personas a nivel nacional que son usuarios y usuarias de los puntos digitales. Los puntos digitales son espacios de inclusión digital distribuidos en todo el territorio nacional y que están gestionados tanto por el gobierno municipal como por el gobierno nacional. La encuesta la realizamos entre febrero y marzo de este año y ya procesamos los resultados con hallazgos muy interesantes que nos permiten seguir profundizando las políticas tecnológicas con una perspectiva de fortalecimiento de la democracia. También la próxima. Bueno, el programa Punto Digital es una iniciativa que ya tiene más de 12 años, se creó en el año 2010, creando con los primeros núcleos de acceso al conocimiento, espacios compuestos por un área de aprendizaje con computadoras, con un área de cine y con un área de consolas de videojuegos pensado para acercar las tecnologías. Perdón. No sé si se escucha. Ahí va. Bueno, luego de la alarma seguimos. No es un incendio. Bueno, como les comentaba, los puntos digitales, estos espacios de inclusión digital, tienen el objetivo de acercar las tecnologías a las personas en igualdad de condiciones y están compuestos por un área de aprendizaje con computadoras, un área de cine y un área de entretenimiento con consolas. A lo largo de los años el programa fue creciendo, hoy tenemos más de 670 espacios distribuidos en todo el territorio nacional y básicamente tenemos, para contarles el siguiente, por favor. Tenemos algunos objetivos específicos que tienen que ver con reconocer los derechos de las personas, facilitar el acceso a trámites, desarrollar habilidades digitales en la población, fomentar la participación comunitaria, generar acceso a bienes culturales y la producción de bienes culturales locales que se puedan federalizar en todo el territorio y también facilitar el acceso a la información y al conocimiento. Dentro de todos nuestros objetivos, nosotros trabajamos en cada territorio con una agenda local y bueno, en principio eso es como lo que describe nuestro programa y les quería mostrar finalmente y antes de pasar a los resultados de la encuesta, algunos de los resultados de gestión que tuvimos el año pasado. Siguiente. El año pasado, en el año 2022, en todo el territorio nacional pasaron más de 4 millones de personas por los puntos digitales a realizar un montón de actividades. Principalmente se dio la situación, sobre todo post pandemia y después de que venimos atravesando un proceso de digitalización de trámites, que casi 1,5 millones de personas se acercaron a realizar un trámite del Estado nacional, provincial o municipal. A su vez inauguramos 60 espacios nuevos y renovamos 30 también en todo el territorio porque ya es una política que cuenta con 12 años y requiere renovación. Y por último dimos más de 270 talleres en distintas temáticas como alfabetización digital, inclusión financiera, búsqueda de empleo y armado de CV y en eso seguimos y continuamos fortaleciendo esta política pública. Le voy a dejar la palabra a Fernanda, que va a contar las principales cuestiones metodológicas y principales resultados de la encuesta. Gracias. Mi nombre es Fernanda López Franz, coordino el área de monitoreo del programa Punto Digital. Bueno, acá tenemos el mapita de lo que recién les contaba Pili, de todos los puntos digitales, y armamos, para encontrarnos hoy, un mapita de los puntos digitales instalados en Santiago del Estero. Les contamos un poco cuáles son los principales resultados de la encuesta. Nos interesó realizar esta encuesta porque creemos que el acceso a las tecnologías y la apropiación de las tecnologías tiene que ser entendido en sentido amplio y eso implica también fomentar y alentar la participación de la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, bueno, acá les contábamos un poco, es el repaso de lo que les contaba Pili. La encuesta se realizó entre febrero y marzo de este año. La presentamos en el tercer foro de derechos humanos, que tuvo lugar en marzo también.
encuestamos a 2.035 personas en 370 puntos digitales, o sea que cubrimos todo el territorio argentino. Por una cuestión de tiempo, les vamos a presentar algunos resultados que consideramos los más relevantes y que tienen que ver también con el evento del que participamos hoy, pero sepan que hay mucha más información que iremos procesando y que interactúan entre sí. El apartado que les voy a relatar yo indaga sobre todo entre la relación entre las tecnologías y la participación ciudadana. Y nos interesa traer estos resultados a la conversación que se inicia hoy y que sigue mañana y pasado, bajo el lema de la economía del conocimiento para la transformación social, porque creemos como trabajadoras y trabajadores del Estado que nuestro papel es fundamental para propiciar una democratización de esas tecnologías y para que las ciudades inteligentes y el desarrollo que trae aparejado tenga como participantes a las habitantes y los habitantes de todas las ciudades argentinas. Les contamos que la mayoría de las personas que respondieron la encuesta nos comentaron que cuentan con redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. ¿Vas ahí? Sin embargo, un gran porcentaje de estas personas nos dicen que consideran que sus datos no están resguardados, y esto vamos a ver un poquito más adelante que tal vez se relaciona también con la poca participación política en línea. Por otra parte, la mayoría de las personas considera que las tecnologías facilitan la participación ciudadana y la cultura democrática. Más adelante, Cris. Y fomentan el debate, ¿no? Cuando indagamos sobre por qué consideran que las tecnologías facilitan esta participación y el fortalecimiento de la cultura democrática, nos dicen que porque permiten un mayor acceso, una mayor velocidad en la conversación, las comunicaciones son más veloces y directas, todas y todos podemos acceder con costos muy bajos. Estos son como agrupados las respuestas que fuimos encontrando. Y preguntamos también por qué no consideran que Internet es un lugar que facilita la participación, para saber cuáles son las líneas de trabajo que tenemos que profundizar. La mayoría de las respuestas están relacionadas con lo que dice la segunda nubecita, que es con la desconfianza, con el anonimato desde donde se participa en línea, con la falta de responsabilidad a la hora de opinar y participar, que se generan intervenciones agresivas, de violencia. Esto lo fuimos recogiendo en varias respuestas que nos iba arrojando la encuesta. Cuando preguntamos si participan en espacios de debate en línea, aunque la mayoría de las personas pondera las tecnologías como lugares que facilitan esta participación, muchos nos dicen que no participan. Cuando indagamos sobre por qué no participan, las respuestas son comunes también, ¿no? O falta de interés, no confían en que esa participación tenga un impacto efectivo en políticas de gobierno, porque participaron y no tuvieron respuestas, por desconocimiento de plataformas, etc. Esto, como les decía, indagamos en las personas que participan menos, porque nos interesa saber cuáles son los nichos donde tenemos que seguir trabajando. Sin embargo, durante toda la encuesta se evidencia una alta ponderación de las tecnologías como canales de cultura democrática. Entonces, y por otra parte, tenemos como un dato que nos pareció súper interesante, que nos da una base esperanzadora para el trabajo, que es que la mayoría de las personas considera que las tecnologías deben ser consideradas un derecho humano, ¿no? Ya hay como una convención general en la que las tecnologías son consideradas un derecho humano básico. Sabemos que vivimos en un contexto global donde quienes están excluidos del acceso y la apropiación de las tecnologías van a estar cada vez más excluidos. Y también consideran que las tecnologías son un instrumento capaz de aportar al fortalecimiento de la democracia. Entonces, como para ir dejándole también la palabra a mi compañero, sobre esta base y sobre la base de los más de 650 puntos digitales que comentaba Pilar recién que tenemos instalados,
tenemos que hacernos como unos llamamientos de atención, ¿no? Y también pensando un poco en las charlas que nos precedieron. En primer lugar, que más tecnología no es necesariamente más equidad. Tenemos que trabajar por que las tecnologías y el desarrollo de nuevas tecnologías no reproduzcan brechas previamente generadas. O sea, la brecha digital no es una brecha que aparece así de un día para el otro, sino que se asienta en otras brechas culturales, económicas, sociales preexistentes, y tenemos que trabajar para que más tecnología sea efectivamente más equidad. En segundo lugar, que la tecnología no es neutral. Vimos en los diferentes resultados una preocupación porque en los espacios de participación se reproduzcan inequidades o agresiones hacia grupos de personas cuyos derechos han sido históricamente vulnerados, ¿no? Por cuestiones de género, por identidades raciales, por discapacidad, por diferentes situación socioeconómica. Entonces ahí hay que tener como la lamparita y el ojo para que no se reproduzcan estas agresiones, trabajar por una cultura democrática responsable en nuestra participación. En este sentido, si bien las tecnologías facilitan la circulación de nuevas voces, bueno, tenemos que trabajar que estos espacios se hagan desde un punto de vista responsable y comprometido, y para eso hace falta la capacitación. Y finalmente, y un poco para dialogar con esto que les decía que estamos en lo que estamos participando hoy, las ciudades inteligentes buscan mejorar la calidad de vida de las personas a partir de un desarrollo sostenible, entre otras cosas. Bueno, trabajar para que este desarrollo vaya en paralelo y tenga siempre la mirada atenta en los territorios más relegados, que son nuestro público objetivo como Punto Digital, para que en esa ciudad inteligente que se desarrolle estén incluidas y participen las habitantes y los habitantes de todas las ciudades argentinas. Esto es un poquito contarles cuáles son los resultados del eje de tecnología y participación y cuál es la información que nos dio para seguir trabajando como política pública, convencida en la mayor inclusión digital como inclusión social y la apropiación ciudadana de esas tecnologías. Le paso la palabra a Cristóbal, que les va a comentar otro eje. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristóbal Torres, yo soy el presidente del Instituto Presente para el Pensamiento y la Participación Democrática. Antes que nada quisiera extender mis agradecimientos y el de toda la organización a las autoridades de la Secretaría de Innovación Pública, de Jefatura de Gabinetes, del programa Punto Digital por permitirnos realizar esta encuesta en conjunto también e indagar acerca de estas cuestiones. Nosotros somos una asociación civil que se preocupa por entender el mundo en el que vivimos, la democracia en la que vivimos, tanto a nivel nacional como regional y como global. Y cuando se presentó la oportunidad de realizar este trabajo, nos preguntamos acerca de este año en particular, a 40 años de la recuperación de la democracia, en qué mundo estamos viviendo actualmente, qué democracia tenemos, cuáles son las situaciones en las que se encuentran el pueblo argentino, las distintas sociedades, las ciudades de la Argentina, respecto a los derechos humanos fundamentales, y también preguntarnos sobre cómo es la intervención en los espacios públicos y las definiciones comunes a 40 años de la recuperación de la democracia. En definitiva, la pregunta que orientó un poco este trabajo es ¿qué desafíos tenemos todavía a 40 años de la recuperación de la democracia? Y lo que nosotros vemos 40 años después es que vivimos en un mundo con mucha más incertidumbre, con mucha más confusión, donde todo se complejiza aún más, y donde vemos que pareciera que todas las opciones de futuro están canceladas o pareciera que no hay una alternativa a cómo están las cosas, y que con el surgimiento, la irrupción, hoy en una charla anteriormente decían, ¿no?, de la inteligencia artificial, antes de diciembre prácticamente nadie hablaba de inteligencia artificial y hoy estamos todos no solo hablando de inteligencia artificial, sino también usándola con herramientas desde mi propio teléfono celular. Digo, es un mundo que se complejiza y pareciera que nos lleva puesta la realidad, ¿no? En ese sentido, pareciera que hay un agotamiento de la novedad, pareciera que todas las opciones ya están probadas, que no han funcionado. Y en ese contexto daría la sensación que la participación, el involucramiento, el compromiso son reemplazados por la confusión, por la incertidumbre y por una aparente inactividad.
En ese marco nos propusimos hacer este trabajo para también empezar a indagar si eso es así, efectivamente, como se dice o como parece, y también cómo se dan en particular estos dos ejes que voy a presentar a continuación, que tiene que ver con cómo las personas en Argentina o cómo una parte de las personas en Argentina percibimos a la democracia y cómo se da esa relación con la participación. Para comenzar voy a presentar algunos resultados sobre el eje de democracia concretamente. Pedimos disculpas por la celeridad con lo que le vamos a hacer, pero bueno, por una cuestión de tiempo, de todas formas la presentación está y si no también se la hacemos llegar a quien les interese. Como vemos en principio, hay una gran asociación del concepto de democracia con la participación. El 51,4% de las personas asocian a la democracia a la participación y vamos a ver que esto es una idea fuerza que se repite a lo largo de todo el trabajo. Y también hay otras asociaciones por lo positivo de la democracia, ¿no? como un sistema que otorga derechos, que posibilita igualar oportunidades, que garantiza libertades, aun cuando lo que sea que cada persona considere como libertad, ¿no? Mayoritariamente se considera que la democracia es un sistema que posibilita este tipo de cuestiones. Además, lo que vemos es que la abrumadora mayoría, el 93,5% de las personas, consideran que la democracia es el mejor sistema de gobierno posible y que es preferible a cualquier otro tipo de gobierno. Esto, básicamente, lo que supone es que hay una consolidación de la democracia o del sistema democrático en la Argentina 40 años después de su recuperación. No obstante, también podemos advertir que existe un cierto descontento con el funcionamiento de la democracia, ¿sí? Si bien se considera que la democracia es el mejor sistema de gobierno posible y que prácticamente hoy no hay un cuestionamiento directo hacia esa forma de gobierno, sí hay un cierto descontento, que podemos verlo en este tipo de respuestas, en donde se muestra una cierta insatisfacción respecto al funcionamiento de la democracia. Lo mismo ocurre cuando consultamos por el estado de las instituciones democráticas, donde hay una gran porción de las personas que responden que sostienen que las instituciones democráticas están en un estado frágil. Esto puede tener que ver porque en el momento en que hicimos esta encuesta, como mencionaban mis compañeras, entre febrero y marzo, estaba todavía muy reciente el intento de asesinato a la vicepresidenta, estaban en los medios nacionales y también locales las noticias sobre la violencia en Rosario, entonces hay una hipótesis de que puede ser que ese tipo de noticias influyeran también a la hora de entender que la democracia está en peligro, que las instituciones democráticas son frágiles, entre otras cuestiones de este tipo. Como les decía, si ustedes ven ahí el grado de acuerdo con la frase de que la democracia está en peligro, un 56,3% de las personas consideran esta opción. Nosotros leemos esta respuesta, en la misma línea de lo que veníamos mencionando anteriormente, ¿no? Que si bien se considera que la democracia es fundamental, es importante, hay una preocupación por el estado de esa democracia, ¿no? Y por otro lado, lo que nos permite ver también esta respuesta es que la democracia es asociada a rasgos positivos, ¿no? Esta idea de poder favorecer libertades, otorgar derechos, de que la participación es importante para fortalecer la democracia, pero al mismo tiempo muestra unas ciertas tensiones o unos ciertos asteriscos que es importante tener en cuenta con el funcionamiento, ¿no? De la misma que veníamos mencionando. Por ejemplo, la abrumadora mayoría piensa que es necesaria una reforma judicial en nuestro país, o mismo también hay muchas personas que piensan que es necesaria una reforma constitucional, más allá del carácter de que después se le imprima, ¿no?, a esas reformas, sí, lo que se evidencia es una necesidad de hacer algo en ese sentido, ¿sí? Y asimismo hay otras tensiones que aparecen a lo largo de la encuesta que pareciera no tener sentido con las respuestas que se venían mencionando anteriormente, pero que sí la tienen, que es que, por ejemplo, hay 3 de cada 10 personas que responden que estarían dispuestos o que no les importaría tener un gobierno que no fuese democrático si resuelve los problemas que hay en la Argentina actual, ¿no? Digo, son cuestiones a tener en cuenta para futuro. Lo mismo, este descontento con el funcionamiento de la democracia, nosotros lo entendemos a partir de respuestas como esta, por ejemplo, que tiene que ver con, nosotros preguntamos cómo piensan que mejoraron algunos aspectos de la vida y relacionados a derechos fundamentales de las personas desde el retorno de la democracia o desde la recuperación de la democracia. Y como ven,
los derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, la disminución de la pobreza, la estabilidad económica, son los menos ponderados, es decir, los que menos se avanzó, pero al mismo tiempo vemos que una gran porción de las personas responden que el acceso a las tecnologías de la información se avanzó mucho, o la igualdad de género, digo, para ver las luces y sombras también, digamos, de este tipo de respuestas. Bueno, voy avanzando más rápido. Lo mismo, este descontento o esta cuestión respecto al funcionamiento de la democracia la podemos ver también a la hora de preguntar por el nivel de confianza con algunas instituciones, y lo que vemos ahí es que las instituciones que tienen más relacionadas a la política tradicional o el sistema político, como pueden ser los partidos políticos, los movimientos sociales, los sindicatos, son los que menos confianza generan. Pero sí vemos algo que es interesante también, que las instituciones que mayor confianza generan entre quienes respondieron las preguntas son los gobiernos provinciales, los gobiernos locales e incluso las Fuerzas Armadas. Y nosotros esto entendemos que puede tener que ver con una idea de proximidad, ¿sí? Esos son los organismos que están quizás más cerca o que tienen la capacidad de resolver problemas concretos o que las personas entienden como problemas concretos, entonces generan un mayor nivel de confianza. Bueno, también preguntamos cuál era el sentimiento de estas personas en la situación actual del país, y como verán, la mayor cantidad de personas respondieron que incertidumbre, lo cual es lógico porque vivimos en un año electoral y digamos, genera siempre incertidumbre. De hecho, hoy se cierran alianzas y bueno, están muchas personas expectantes de eso. No obstante, nosotros lo extendemos a la cuestión específicamente. ¿No se escucha? Perdón. Nosotros desde acá no escuchamos bien, por eso tampoco sabemos. Les decía que si bien esto tiene que ver seguramente, o una parte de esto tiene que ver con que sea un año electoral en la Argentina, nosotros entendemos que esto se extiende y excede esa cuestión electoral en función de lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que vivimos en un mundo que ya de por sí es mucho más incierto y que no genera garantías hacia adelante, ¿no? Entonces creemos que esta respuesta tiene que ver con eso. No obstante, también vemos que las personas que responden con indiferencia es la gran minoría, lo cual de alguna forma u otra están preocupadas por la situación del país. Y bueno, este gráfico también quería mencionarlo, que tiene que ver con la importancia de la política para las personas que contestan la encuesta. Como verán, entre algo importante, muy importante, es la abrumadora mayoría, y se relaciona con la pregunta anterior de la escasa indiferencia. Estas personas que contestan la encuesta ponderan la intervención política como una herramienta legítima de participación e intervención sobre lo público, pero al mismo tiempo vemos que también casi la mitad de las personas, o más de la mitad de las personas, no se sienten identificadas con algún partido o movimiento político en el país. Lo cual también, digamos, habla del momento de incertidumbre y de que estamos en Argentina. Esto es un poco más de lo que mencionaba anteriormente, donde no se considera, una gran porción no considera que las elecciones sean transparentes, sin embargo sí consideran mayoritariamente el 83,2% de las personas que las elecciones sirven para intervenir en el futuro del país. Voy a pasar a presentar las reflexiones para que un poco sintetiza lo que quedaba del segundo eje, que era democracia y participación, así no nos excedemos en el tiempo. Y básicamente son en tres grandes líneas. Como decía anteriormente y como mencionaban también mis compañeras, este es un trabajo que está en curso, que son algunas líneas que aparecieron a partir de la realización del mismo, pero que vamos a seguir profundizando. Y básicamente la primera tiene que ver con que hay un consenso generalizado, como vimos, acerca de la democracia y la importancia de esta forma de gobierno para las mayorías, para la vida de las mayorías. Sin embargo, vemos que se puede interpretar un cierto descontento e insatisfacción con la forma que adquiere la democracia. Esto se expresa, como vimos, en la desconfianza para con las instituciones, el descontento sobre el avance en determinados derechos como el acceso a la vivienda, la disminución de la pobreza, entre otros. Y nosotros acá entendemos que esto tiene que ver con que la democracia es antes que nada una experiencia que se vive. Y si digamos, las personas entienden que hay algunas necesidades que no están cubiertas, algunos problemas concretos que no se pueden resolver, creo que eso tiene que ver con
la desconfianza o la insatisfacción con la forma actual de la democracia. Es por eso que creemos también que estos aportes sirven para repensar permanentemente la democracia, construirla permanentemente, actualizarla, porque claramente la democracia es el piso y de ahí para adelante, digamos, es dotarla de participación, de contenido. La segunda reflexión a la que llegamos es que se manifiesta una confianza en la política como una herramienta legítima de producir cambios en la realidad y en la participación ciudadana como un elemento fundamental para ello. Sin embargo, al mismo tiempo, existe una tensión para con las instituciones de la política, ¿no? Esta desconfianza con los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales, o mismo con la transparencia en las elecciones, entre otros. Y finalmente, acerca de la participación ciudadana, vemos que es un elemento central de la vida democrática para las personas que contestan la encuesta. Se entiende que es muy importante para producir cambios que beneficien a las mayorías. No obstante, un gran número de personas, la mayoría, no participan ni han participado nunca de alguna organización política, social o cultural. Y además, a la hora de consultar por qué no lo han hecho, se manifiesta que faltan espacios que representen sus intereses, que falta información para participar, lo cual abre una serie de interrogantes de cara también a qué tipo de organizaciones, a qué tipo de espacios de participación es necesario construir, cuáles son las expectativas de las personas a la hora de participar, etc. Para terminar, porque sé que estamos medio excedidos de tiempo, quisiera agradecer nuevamente a todas las personas que están presentes, a las autoridades de Punto Digital, de la Secretaría de Innovación Pública y de Jefatura de Gabinetes, y reforzar la idea de que nuestro aporte tiene que ver con problematizar el estado actual de las cosas, con entender cuáles son las democracias que existen actualmente en el mundo, y a 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, recuperar la memoria permanentemente, mantenerla viva, y no adoptar el olvido como recurso y estrategia, sino que aportar en pensar futuros alternativos posibles para construir un presente mejor para la vida de todos y todas. Así que nada, muchas gracias y nos estaremos viendo pronto.